En el video de hoy les voy a contar 12 problemas que tenemos los nómadas digitales cuando viajamos por el mundo. Hoy vamos a tener un video diferente porque hoy les queremos contar cuáles son los problemas por los cuales atravesamos nosotros como nómadas digitales a la hora de viajar por el mundo. Estos problemas suelen repetirse por lo general en cada uno de los destinos donde estamos. Problema número uno: el acceso a la salud pública. El problema con el acceso a la salud pública no es tanto cuando tenés una urgencia o una emergencia, porque si vos tenés seguro médico o si no tenés seguro médico y estás parando como residente en algún país, en nuestro caso nosotros el primer país que visitamos por mucho tiempo, por tiempo prolongado, fue Brasil. Ahí conseguimos la residencia permanente y pasamos a estar cubiertos por el servicio público de salud. Si vos tenés una urgencia, una emergencia, ya sea el servicio público de salud o ya sea el seguro que vos tengas contratado, no vas a tener ningún problema. Pero cualquier tema relacionado con medicina preventiva, ¿sí? Si vos querés ser proactivo o te querés hacer algún chequeo o querés revisar algo de manera preventiva o proactiva de tu salud, ahí sí vas a empezar a tener problemas. Primero, porque el seguro que vos tengas contratado no te lo va a cubrir. Y después, si vos caes en la salud pública, los tiempos de respuesta de la salud pública son muy largos. En nuestro caso, nosotros cuando estuvimos en Brasil, lo intentamos en varias oportunidades y, por ejemplo, vos vas al centro de salud pública a pedir un turno. Vos vas a pedir un turno, pero no te vas con el turno en la mano. Ellos te van a anotar en un cuaderno para llamarte dentro de un mes para darte el turno. Pasado un mes, cuando te llaman, el turno te lo dan para dentro de un mes más. Y cuando tenés el turno para ver al clínico, es muy probable que el clínico te mande estudios. Entonces vas a tener un mes más para hacerte esos estudios y un mes más para recibir los resultados de esos estudios. Entonces, desde que vos iniciaste el proceso hasta que el profesional puede ver los estudios y darte un diagnóstico, probablemente pasen 4 meses, con lo cual es imposible manejarlo de esa manera. Ese es el problema número uno y más importante porque está relacionado con la salud, que nosotros creemos que tenemos como nómadas digitales, que sí o sí, si querés hacer medicina preventiva y querés ser proactivo, vas a tener que caer sí o sí en una consulta privada, que eso te conlleva gastos adicionales que no tenías en cuenta, además del gasto que ya estás haciendo contratar un seguro médico. Problema de nómadas digitales número 2 y no menos importante: trabajar donde vivís y vivir donde trabajás. Como nómadas digitales, lógicamente, trabajamos con la computadora y eso hace que tengamos que, obviamente, trabajar en el lugar donde vivimos, en el lugar donde nos estamos hospedando, en lo cual estás 7 por 24 en un ambiente de trabajo, vivienda, que eso no es muy placentero a la larga. Te empieza a generar malestar, o sea, trabajar donde vivir y vivir donde trabajás no está bueno porque sentís que nunca cortás. Bueno, Quiere jugar. ¿qué querés? Chiquitita. Y eso hace que cuando buscas hospedaje, por ejemplo en plataformas como Airbnb o Booking, tengas que tener en cuenta otras características del lugar donde vas a vivir. Porque, por ejemplo, necesitas contar en lo posible con un espacio separado para trabajar distinto al de la habitación, que tenga una mesa y una silla. La silla es muy importante, que tenga una silla cómoda, porque vos pensás que vas a estar sentado ahí, ponele 7, 8 horas por día, lo cual las características del hospedaje es muy diferente y eso hace que a la larga el hospedaje te termine saliendo más caro porque necesitas alquilar eh, hospedajes más amplios, más grandes, con más confort, con más comodidades, y no solo también las comodidades referidas a una mesa, un escritorio o una silla, sino necesitas también contar con una casa grande, porque vos vas a pasar gran parte del tiempo adentro de la casa. No es distinto es cuando vos vas y visitas un lugar como turista. Cuando vos vas como turista, sabés que vas a pasar muy poco tiempo en la casa porque vas a estar mucho tiempo afuera recorriendo, paseando, pateando, etc. Pero cuando vos sos nómada digital, vas a pasar muchas horas adentro de la casa. Muchas horas trabajando y muchas horas viviendo. Entonces, sí o sí, necesitas contar con una casa grande, amplia, linda, confortable, que te haga sentir bien. Eso es más costoso.
Problema número 3, y acá abro el debate. Tanto yo como Gina somos nómadas digitales, los dos trabajamos adentro de la casa con la computadora. Ya uno comparte la vida de pareja, también tenés que sumar que con tu pareja vas a compartir la vida laboral. Entonces, vas a estar 7 por 24 al lado de tu pareja. Casi es así. Nosotros, por ejemplo, en el único momento que cada uno tiene como su espacio individual, espacio privado, es cuando yo a la mañana me voy al gimnasio, ella por ahí sale a correr, hace yoga. Ese es el único momento del día en el cual cada uno tiene como su privacidad, ¿no? Pero si no, en el resto del día, la casa, el trabajo, comer, comprar las cosas, etcétera, eso siempre lo estamos haciendo juntos, entonces nosotros lo vemos como un problema el tener que estar 7 por 24 pegados, conviviendo, porque a la larga genera ciertas complicaciones en la diaria, en la rutina, en la convivencia, que quizás si no sos nómada digital no las tenés y podés como sobrellevar de una manera diferente. Problema número 4, las faltas de amistades. Como sos nómada digital vas a estar muy poco tiempo en cada lugar, nosotros pasamos por lo general, pasamos un mes. Si el lugar nos gusta mucho, intentamos pasar un mes y medio, 2, pero eso fue en contadas ocasiones. Nosotros, por lo general, como les digo, pasamos un mes porque aprovechamos que Airbnb nos da un descuento por hospedajes superiores a 28 días. Entonces solemos estar un mes en cada lugar. Eso hace que no te dé el tiempo para generar amistades, ¿sí? Entonces, y si las generás de casualidad, te van a durar muy poco. Con lo cual es un gran problema la falta de amistades, la falta de poder hacer sociales con otras personas. Y no saben lo lindo que es cuando sucede. Cuando de repente podemos hacer sociales o nos podemos hacer de un amigo, se siente súper lindo, pero cuando nos tenemos que despedir, se siente súper triste. Problema número 5. Y este es muy parecido al anterior, nada más que en vez de amistades, es con familia. Falta de familia. No vas a estar cerca de tus papás, de tu mamá, de tus hermanos, de tus primos, de tus tíos, de nadie. Vas a estar muy alejado de tu familia y la única forma de sentirse un poco más cercano es a través de las videollamadas. A veces hacemos como cenas virtuales donde al mismo tiempo mis viejos y nosotros pedimos un delivery y comemos haciendo una videollamada todos juntos. Y en especial estos dos puntos se sienten en fechas importantes como cumpleaños, navidades, año nuevo. Ahí donde vos ves a tu alrededor que todo el mundo están celebrando en familia, con amigos, eso te hace sentir aún más solo porque vos estás solo. Problema número 6. Este ya lo hablamos al principio, pero es un capítulo aparte, que es el problema del confort mínimo que necesitas para trabajar, ¿sí? Si bien vos en Airbnb vas a encontrar hospedajes que te dicen que tienen área para trabajar, ponele, es porque tienen una mesa y una silla. Con honestidad, trabajar 8 horas por día no se resuelve solo con una mesa y una silla. O sea, uno para trabajar y que no te empiecen y que no empieces a tener dolores de espalda, los dolores de cabeza, dolor de cervical, dolor de cuello, dolor de hombros, lo que se te ocurra, necesitas un lugar confortable, necesitas una silla confortable, que ese es el trauma más grande que creo que nosotros, por lo menos yo padezco cada vez que me mudo. Dar con una silla me genere confort para poder trabajar. Porque cuando uno trabaja frente a la computadora, en algún punto necesitas que todo tu cuerpo esté en equilibrio, ¿sí? Y ahora van a entender qué es lo que quiero decir. Por ejemplo, es muy importante la altura en la cual uno tiene el mouse, porque depende de la altura en la cual uno agarra el mouse, va a tener levantado un hombro u otro. Es muy importante la altura de la pantalla de la laptop, porque depende de qué tan alto o baja vas a tener más o menos inclinado el cuello. Esa y un montón de cosas, la altura de las rodillas, en fin. Poder equilibrar todo eso, haciendo uso únicamente de una silla estándar y una mesa estándar que vas a encontrar en todos los Airbnb, es súper difícil. Nosotros recurrimos al uso de almohadones, toallas, sábanas, frazadas, para complementar la silla, por ejemplo, el uso de valijas. Solemos apoyar el mouse arriba de una valija. Solemos recurrir al uso de todas esas cosas para de alguna forma encontrar el equilibrio que cada uno con su cuerpo necesita y poder trabajar confortable y sin dolores.
Problema número 7. El acceso a internet. Es una tómbola. Nunca vas a saber si la conectividad a internet que te toca en el hospedaje donde reservaste va a ser bueno o va a ser malo. Tampoco sabes si vas a tener algún corte durante tu estadía. Entonces, ese es un grave problema si sos nómada digital y trabajas con la computadora, es la buena calidad del internet y a veces no solo la buena calidad, sino que no presentes cortes durante la estadía. Problema número 8. El acceso a la alimentación saludable. Nosotros, dentro de lo posible y en la medida que podemos y aprendimos, intentamos comer de la manera más saludable que el lugar nos permita. Y hemos estado en lugares muy en el interior de Brasil, por ejemplo, donde es muy difícil conseguir comida y muchísimo más conseguir alimentación saludable. La verdad que eso en la logística diaria nos demanda mucho tiempo. Cada vez que llegamos a un lugar empezamos a googlear, recorremos toda la zona, buscamos dietética, buscamos lugares donde poder comprar alimentos de granja y no es fácil, es de las cosas más difíciles y lo peor de todo es que es algo que uno tiene que hacer prácticamente 1 o 2 veces por semana porque comes todos los días, te demanda mucho tiempo. Problema número 9. El tener que hacer las valijas tan seguido. Una vez al mes tenemos que hacer las valijas, tenemos que empacar todo de nuevo. Si bien uno a medida que pasa el tiempo se vuelve más canchero, se va poniendo más canchero con el tema, eso sí que da mucha pereza tener que hacerlo todos los meses. Al principio nos consumía un día entero, hoy ya logramos que nos consuma medio día, ya lo tenemos como más automatizado, logramos bajar la cantidad de valijas en este último tiempo, pero tener que hacer las valijas una vez al mes, cuando sabés que está llegando la fecha, te la regalo. Problema número 10, y es el tema de las temporadas. Cuando estés viajando, y si estás viajando y justo te agarra temporada alta, eso es buenísimo. ¿Por qué? Porque vas a encontrar todo mucho más barato. La comida, las excursiones que quieras hacer en el lugar donde estás, el hospedaje. Vas a encontrar muy buenas oportunidades de hospedaje. Nosotros los mejores lugares los descubrimos en temporada baja. Casas gigantes a precios súper económicos. Pero si justo te agarra la temporada alta, eso es un problemón, de verdad. Un problemón. Cuando llega diciembre, cuando llega Navidad, cuando llega Año Nuevo, no sabemos qué hacer. Es imposible encontrar un hospedaje a un precio razonable. En temporada alta, los dueños de las casas, por lo general, no les conviene, no les es negocio alquilarte una casa por un mes. A ellos les es negocio alquilarla por pocos días. Cuanto más alquileres de pocos días pueda tener, más va a hacer crecer su ganancia. Entonces se vuelve muy difícil encontrar, primero, hospedajes de un mes, por esto que estoy diciendo. Y segundo, por los precios, porque si encontrás uno de un mes, te cobran 2-3 veces más caro. Nosotros la hemos pasado muy mal en Navidad y en Año Nuevo, cuando llegan esas épocas, porque no sabemos, literalmente, no sabemos qué hacer, no sabemos dónde vamos a terminar viviendo. Se suele resolver prácticamente sobre la hora, porque ahí encontrás a una persona que por ahí todavía no la reservó y vos podés como pelearle la situación, pero si no, ese es un problema. Por suerte ahora falta para fin de año, pero cuando llegue el fin de año sabemos que vamos a pasar por eso, estemos en el lugar donde vayamos a estar. Problema número 11, el anteúltimo. Tema camas. Tema camas es un tema muy difícil, porque nunca vas a saber cuál es el estado de la cama, si la cama es buena, si el colchón es bueno, a no ser que haya una reseña de una persona que haya comentado algo al respecto en la publicación, no vas a tener ni idea. Y una vez que reservaste, llegás a la casa, lo primero que haces es probar la cama, y si la cama es buena, buenísimo. Si la cama es mala, a sufrir un mes entero porque la cama es mala. Por ejemplo, vean lo que nos está pasando ahora. Apenas llegamos, probamos la cama, el colchón está todo hundido hacia el centro. Todo hundido. O sea, es como, no sé, es como dormir acá adentro. Y no solo el colchón, sino en las tablas de las camas están como sueltas. Imposible dormir en la cama matrimonial. Da la casualidad que la casa, además del cuarto matrimonial, también tiene un cuarto para chicos con 2 camas individuales. Así que durante todo este mes estamos durmiendo cada uno en una cama individual porque era imposible dormir en esa cama matrimonial. Lo de las camas es un tema a tenerlo en cuenta. Problema número 12 y último.
El tema de tener que comprar víveres, o sea, tener que llenar la alacena, tener que llenar la heladera, frutas, verduras, carnes, pasta, todo eso apenas llegás a un lugar. Apenas llegás, nosotros los primeros días nos las pasamos yendo al almacén, al supermercado, a la verdulería, y cada mes tenés que pasar por ese proceso. Pero lo peor de todo es cuando llega fin de mes, tener que empezar como a calcular más a cuentagota todo lo que compras, porque en cualquier momento vas a tener que irte del lugar donde estás, y al final, cuando ya llegaste al último día, es muy probable que haya cosas que tengas que terminar tirando, lo cual es una pena, es un desperdicio y es un gasto de dinero que termina en la basura. ¡De relax! ¿Lo hace por la sed? O sea, ¿llega abajo y toma agua o solo se quiere mojar? Toma agua, ¿no? Sí, toma agua. Estará fresquita el agua. ¿Y? ¿Estaba rica? Acá con otro Perry. Bueno, espero que esta info les sirva de ayuda. Si sos nómada digital, dejame en los comentarios si vos percibís que tenés algún problema, alguna complicación, además de todas estas. Y si no sos nómada digital y estás pensando en ser nómada digital, quédate tranquilo que esto a nosotros no nos traba. O sea, los beneficios son muchísimo más superiores que tener que estar lidiando con estas cosas en la diaria, en la rutina o una vez al mes con algunas en particular. Que no te trabe todo esto, porque siempre hay cosas que tiene que resolver, ya sea viviendo en la gran ciudad como hace la mayoría del mundo, o ya sea personas como nosotros que hacemos nomadismo. Tienen mucho más beneficios, tienen muchas más ventajas que ya se las voy a contar en otro video, pero esto no te tiene que trabar, vos dale para adelante. Al contrario, tenés que correr con ventaja, vas a ahorrarte todo ese proceso de tener que descubrir todo esto y tener que pensar en el momento cómo ir solucionándolo. Ya sabiendo todas estas complicaciones que se te van a presentar, vas a correr con ventaja y vas a poder lidiarlas de otra manera. Así que avanzá con eso de ser nómada digital, porque a nosotros nos cambió la vida y no nos arrepentimos para nada.